Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Seguimos teniendo muchas cosas de las que comentar y muchas declaraciones de ciertos pilotos. Tenemos un vídeo además cargado de declaraciones, tenemos un vídeo bastante curioso con respecto a Esteban Ocon, seguimos hablando al respecto sobre la renovación de Lewis Hamilton y muchísimas más cosas que vamos a tratar en este vídeo. Así que todos los temas que vamos a tratar los tenéis en la descripción por si queréis saltar algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección. Y ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo primero con unas declaraciones con respecto a Fernando Alonso, que ha tenido que salir a hablar después de todo lo que está ocurriendo en unas declaraciones que además recoge Motorsport Italia. Y es bastante interesante sobre todo porque, como lo recoge la sección de Motorsport italiana, habla además acerca del equipo Ferrari. Entonces es bastante curioso con respecto a sus palabras que dice, porque ¿qué es lo que ha tenido que salir a hablar Fernando Alonso con respecto al equipo Ferrari? Pues sobre todo del buen rendimiento que han tenido en el Gran Premio de Austria, y más o menos parecido a lo que pasó después del Gran Premio de España, donde en esa carrera se empezó a hablar si Mercedes podía ser la alternativa a Red Bull, pues ahora se está hablando sobre si Ferrari podía ser esa alternativa y haber desbancado de cierta manera a Aston Martin. Ha tenido que salir entonces el piloto asturiano a hablar al respecto y sobre todo ha dicho que no se muestra más preocupado de lo que podía estar antes ya de por sí con respecto a Ferrari. La razón de esto lo deja bastante claro: Ferrari era rápido, pero Ferrari en muchas ocasiones han fallado. Ferrari siempre ha estado bastante cerca. Lo que pasa es que en carreras como por ejemplo, él pone el ejemplo de Bahrein, él pone el ejemplo de Arabia Saudí, son carreras donde estaban bastante arriba, donde Leclerc en Bahrein estaba rodando en el podio, donde Leclerc en Arabia Saudí consiguió clasificar segundo, pero por distintos problemas, en los dos casos además problemas de motor, en Arabia Saudí porque tuvo que sancionar, acabó perdiendo posiciones y luego ya eso le liberó un poco a Fernando Alonso, pero que no está más preocupado que antes, que está igual de preocupado porque es un rival que puede llegar a tener. Eso es lo que está diciendo Fernando Alonso. Es bastante interesante las palabras que dice, ahora las vamos a ir detallando poco a poco. Eso era bastante, en una forma bastante concisa que os la he contado. Para empezar, sobre todo, lo que les preocupa realmente no es Ferrari, no es McLaren, que ambos equipos han conseguido superarles en este último Gran Premio en el Red Bull Ring. Sobre todo, lo que sí que les preocupa y lo que sí que comenta que necesitan mejorar es intentar mejorar en todo tipo de circuitos. Esto es algo que a Aston Martin y a todos los equipos les está pasando, es decir, Ferrari es la primera vez que es claramente el segundo equipo, o una de las primeras veces, la primera vez que lo es tan claramente seguro. Luego Mercedes lo fue claramente en España. Más allá de España nunca ha sido tan claramente segundo. Aston Martin, pues obviamente, por ejemplo, en Mónaco fueron el segundo mejor equipo, en Canadá lo fueron, en Miami lo fueron, es decir, ha habido muchas carreras en las que Aston Martin ha podido ser, pero ha habido otras carreras donde Aston Martin incluso pues así llegado a ser hasta el cuarto mejor equipo. Ponémonos el caso, por ejemplo, del Gran Premio de España, que allí fueron el cuarto, superados por Ferrari y superados por Mercedes. Entonces, lo que sí que le preocupa es intentar conseguir un mejor rendimiento en todo tipo de circuitos. Es normal, es completamente lógico, es algo que os venimos avisando durante meses, es algo que Alonso lo había dicho durante muchísimo tiempo porque veía una emoción por Fernando Alonso y que se estaba acostumbrando a la gente a que estuviera consiguiendo en los podios constantemente, y eso no es sencillo. Ya se venía avisando y efectivamente así ha sido, porque hay circuitos donde no se van a adaptar bien y tienen que trabajar para intentar adaptarse bien. Tienen que trabajar en eso porque Red Bull, por ejemplo, sí que se adapta bien a todo tipo de circuitos, o casi todo tipo de circuitos. Hay alguno que obviamente le viene peor. Mónaco, por ejemplo, les vino bastante peor porque perdieron toda la ventaja en cuanto a rectas. Bueno, que no estamos hablando acerca de Red Bull. Entonces eso es lo que sí que comenta Fernando Alonso, que le preocupa, y sí que es lo que comenta que necesitan trabajar. Lo que dice es, creo que entre las características del circuito y las actualizaciones que han hecho equipos como Ferrari o McLaren, quizá hemos perdido un poco de ritmo para este trazado. Creo que depende de nosotros entender por qué luchamos más en ciertos circuitos que en otros. Esa es la preocupación que demuestran estas palabras que ha dicho en Motorsport Italia, como os he comentado, porque luego ya le preguntan al respecto sobre la escudería, sobre el equipo de Maranello, y lo que dice es, Ferrari fue muy rápido en Bahrein. Estuvieron en una posición de podio hasta que Leclerc tuvo un problema en la batería. En Jeddah la clasificaron en primera fila y luego tuvieron una penalización de 10 puestos. A partir de ahí tuvimos problemas en libres o en clasificación, o con la bandera roja en Miami cuando Charles estaba intentando la vuelta rápida en la Q3. Creo que han sido muy rápidos toda la temporada, pero esta es la primera vez que tienen un fin de semana organizado. Han sido una décima o dos más rápidos que nosotros, así que no estoy preocupado. Eso es lo que dice en este sentido por esa preocupación Fernando Alonso, y es lo que os hemos comentado. Bahrein, pues es un circuito, es un trazado donde hicieron segunda
segunda fila a los dos Ferrari, donde Leclerc consiguió ponerse segundo, donde ya luego le pasó Checo, se quedó en esa tercera posición y tuvo esos problemas de batería. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que por ritmo de carrera Fernando Alonso estaba llegando y era muy posible que lo pudiera haber llegado a pasar, pero bueno, luego nunca lo llegaremos a saber. En Arabia Saudí más de lo mismo, en ritmo de carrera demostraron un ritmo bastante bajo, pero sí que es verdad que salía en esa segunda posición Leclerc, de no ser por la penalización que necesitó de motor por los problemas que tuvo en Bahrein, por lo tanto tuvo esa penalización y ya salió bastante más atrás. Si hubiera salido segundo, quizá podría haber intentado aguantar. Dice el caso de Miami, sí que en Miami tiene bastante más ritmo el Aston Martin que Ferrari. En ritmo de clasificación no, en ritmo de clasificación, pero eso es normal. Ferrari tiene muy buen ritmo de clasificación. El ritmo puro del SF23 es buenísimo. La cosa es que luego ya en ritmo de carrera baja bastante. Entonces sí que Leclerc podía haber clasificado perfectamente por delante de Alonso, pero en ritmo de carrera quedó bastante demostrado que el Aston Martin fue más rápido. Luego carreras, pues por ejemplo Canadá. Canadá es una carrera donde lo hicieron realmente bien. El problema que tuvieron fue la clasificación, la mala clasificación que tuvieron. Ahí habría que haberlo visto dónde hubiera quedado Ferrari, pero por ejemplo ahí en Canadá todavía no tenían estas mejoras que han traído. Si el problema fueran las mejoras, si el problema fuera lo que ha conseguido mejorar Ferrari en este Gran Premio de Austria, en Canadá no hubieran tenido ese ritmo y habría que haber visto dónde hubiera acabado Ferrari si hubieran conseguido empezar en mejores posiciones, quizá incluso por delante de Aston Martin. Luego otros grandes premios, pues por ejemplo nos podemos ir al Gran Premio de Azerbaiyán, el otro podio que ha logrado Leclerc esta temporada. En ritmo de clasificación, bestial. Primera posición, la pole la consiguió Charles Leclerc, ritmo de carrera se quedó a 8 décimas Fernando Alonso. Es decir, si lo que estoy diciendo es que no es Ferrari ahora la alternativa a Red Bull, como no lo es Aston Martin y como no lo era Mercedes después del Gran Premio de España, no hay ninguna alternativa a Red Bull ahora mismo, que eso es lo que se está hablando. Hay equipos que son 3 equipos en la zona alta, veremos si McLaren se consigue unir, ojalá lo hicieran, pero bueno, es bastante complicado, tendremos que comprobarlo en otro tipo de circuitos. Lo que es seguro es que hay 3 equipos en la zona alta que son Mercedes, Ferrari y Aston Martin que están muy parejos y que dependiendo del circuito va a haber uno mejor, uno peor. Y eso se demuestra además en la clasificación por el título, en la clasificación del Mundial de Constructores, Ferrari, que fíjate que además los problemas que han tenido están bastante cerca, están a unos 20 puntos de Aston Martin, que bueno, luego en esa diferencia en el Constructores no es tanto, y Aston Martin está a 3 puntos de Mercedes. Hay una igualdad tremenda por ese subcampeonato. Entonces vamos a ver circuitos donde estén por delante, circuitos donde estén por detrás, y Fernando Alonso demuestra que eso, que no está tan preocupado por Ferrari como lo podría haber estado anteriormente. Antes tenía la misma preocupación que puede estar ahora mismo. Y yo os he dicho siempre, luego esto ya es opinión personal, esto no es lo que dice Fernando Alonso. Yo soy un equipo del cual Fernando Alonso debería estar preocupado, es Mercedes. A mí Mercedes me parece que es un equipo que hace muy bien las cosas. La escudería Ferrari comete muchos más errores y eso lo ha comentado el propio piloto asturiano, que ha sido el primer fin de semana a lo mejor que han cerrado, por así decirlo, ese fin de semana en todas las pautas. Y mira que yo eso es lo que dije, por ejemplo, en Canadá, que es lo que decían ellos también, que lo que les faltaba ahora mismo, sobre todo, ya no era el ritmo, porque el ritmo más o menos estaban en esos puestos, les faltaba tener un fin de semana completo. Es decir, o tienen buena clasificación o tienen buena carrera, pero las dos cosas es la primera vez que lo consiguen sumar. Así que esto es lo que tenemos que hablar sobre esa preocupación, si la tiene o no Fernando Alonso. Vamos a pasar de tema y os había hablado anteriormente que teníamos que hablar en este vídeo también acerca de la renovación de Lewis Hamilton. Una renovación que no está ocurriendo. Y que el propio equipo, si el problema aquí es que no era información, es que eran declaraciones de Toto Wolff, que estuvo diciendo que antes de Canadá, que la renovación era solo cuestión de días. No estábamos hablando de semanas, sino de días. Insinuó que podía llegar esa renovación antes del Gran Premio de Canadá. Hemos pasado el Gran Premio de Austria, que entre Austria y Canadá ha habido una semana de por medio sin Fórmula 1 y todavía no ha llegado esa renovación. Entonces Toto Wolff ha salido a hablar al respecto sobre la renovación que está ocurriendo con Lewis Hamilton, qué es lo que ha pasado aquí para que por ahora todavía siga sin haber renovado, pese a que él mismo nos dijo que iba a ser cuestión de días en lugar de semanas, y ya llevamos varias semanas desde aquellas palabras que dijo, y sobre todo lo que ha dicho es, para empezar, ha dejado claro que no es tema monetario, que el problema no es el dinero, eso ya estaría acordado, no es lo que están discutiendo ahora mismo, sino que están discutiendo otros factores que no nos ha querido llegar a decir, que os digo yo que en teoría estos factores son debido a las exigencias que está teniendo Lewis Hamilton, que está pidiendo un contrato para ser embajador en el momento en el que se retire, y eso sería lo que está provocando que estos retrasos, porque aquí ya no solo está involucrado el equipo de Fórmula 1 de Mercedes, sino también la marca. Eso es lo que nos ha dicho Toto Wolff. Sobre todo ha dejado bastante claro que en términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de todo lo que tiene que ver con el contrato, está ya finalizado, está ya
acordado. No está firmado, pero está acordado. Lo que dice Toto Wolff en estas declaraciones explicando la situación en la que están ahora mismo es: queremos hacerlo perfecto hasta el último detalle y a veces se puede dar una situación en la que falten algunos flecos, pero no se trata en absoluto de una discusión sobre el dinero, se trata del futuro, que es lo que queremos hacer bien y cómo optimizarlo todo. Aquí nos lo deja caer, luego vamos a ver más en detalle además de dónde sacamos esta información, pero llega a terminar diciendo: ya no hablamos ni de duración del contrato, ni del dinero, ni de nada de eso, son otros temas. Así que aquí nos confirma que, bueno, en términos de dinero, en términos de duración de contrato, todos esos términos deberían de estar ya acordados. Finalmente, después de este larguísimo proceso para conseguir esta renovación, y digo larguísimo porque desde el parón invernal, desde enero, desde diciembre del año pasado, nos estaba diciendo Toto Wolff que querían renovarle, que lo iban a renovar, que lo iban a tratar de conseguir, y hasta ahora no lo habían conseguido hacer, mientras que, por ejemplo, la renovación de Russell no está oficializada, pero parece que ya está también incluso cerrada. Entonces esas son las palabras de Toto Wolff, y lo que nos confirma que además el problema es ese puesto de embajador que quiere, ese problema de ser el puesto de embajador que está solicitando para la marca de Mercedes. Esto lo ha comentado Damon Hill, el ex campeón, o bueno, campeón de la Fórmula 1 en la temporada 1996. Lo que ha dicho y lo que ha sugerido es que el proceso de esta renovación está siendo más tardía debido a todo eso que está exigiendo, las exigencias que está teniendo post tiempo en Fórmula 1, porque aquí estaría entonces involucrada también Mercedes como marca, y aquí también Mercedes como marca necesita querer para que pueda llegar a completarse ese puesto como embajador. No solo sirve con que el equipo de Fórmula 1 lo quiera, porque iría más allá ese puesto de embajador. Por supuesto, tendría sus tareas en la categoría reina del automovilismo, pero tendría más tareas dentro de la marca alemana, y eso es lo que está retrasándolo todo un poco. Lo que dice es: se dice que Lewis está ultimando un acuerdo a muchos más largos de plazo que va más allá de su carrera deportiva. Ya os digo yo, cuando concluya su carrera deportiva, cuando concluya su etapa en la Fórmula 1, sería un contrato de 10 años, con posibilidad, por supuesto, de extenderlo después de esos 10 años, pero eso sería lo que firmaría. Sigue diciendo, dice: la propia compañía automovilística está involucrada. Mercedes marca, no Mercedes el equipo de Fórmula 1, que obviamente Mercedes el equipo de Fórmula 1 es Mercedes, viene de parte de Mercedes, pero también, por supuesto, son otros los que lo llevan y todo eso, pues entonces que habría que involucrar también a Mercedes, la marca. Así que sigue diciendo, dice: así que hay un poco más de burocracia en este acuerdo, y eso sería todo lo que lo está retrasando. Por si acaso lo recuerdo, y ya finalizamos con el tema de la renovación de Lewis Hamilton, os recuerdo que el piloto británico va a renovar con un contrato de 2 años, hay posibilidad de extenderse, no se ha dicho, pero yo me imagino que sí, que habrá posibilidad de extenderse, va a rebajar un poco su sueldo, lo único que ha conseguido mantener es la prima por si llega a ganar el título, es decir, rebaja el sueldo después de estos 3 años, bueno, llevamos por ahora 2 años, veremos el próximo temporada, pero contando 2021, ¿no? Pues esos 3 años donde no ha ganado el título, le tienen que bajar el sueldo también, obviamente por la edad, por todos esos temas, eso es posiblemente lo que ha costado más en primera instancia, que ya estaría finalmente cerrado, pero lo que sí que ha conseguido Hamilton es mantener la misma prima por si llega a acabar consiguiendo el campeonato. Firmaría esos 2 años, y todo lo que lo estaría retrasando es esa exigencia que les puso de que le hicieran también un contrato de cuando finalice su etapa en Fórmula 1 es renovarle durante 10 años como embajador de la marca. Así que eso es todo lo que está ocurriendo con esa renovación de Lewis Hamilton, y vamos a pasar de tema y vamos a hablar sobre un momento curioso, gracioso, como lo queráis llamar. Pero es el momento en el que Esteban Ocon acaba la carrera, está saludando además, porque se ve la radio, está saludando a los aficionados, y Esteban Ocon le pregunta a su ingeniero le responde y le dice: va a haber muchos problemas con los límites de pista. Ya los equipos se lo iban viendo todos los problemas que hubo, que luego acabó habiendo hasta 100 segundos de sanción repartidos en distintos pilotos y varios cambios en el resultado final 5 horas después de la carrera. Eso el ingeniero del piloto francés ya le empezaba a avisar. Pero el problema está en que Ocon dice: bueno, pero nosotros no vamos a tener problema. Y su ingeniero además le replica diciendo: no, nosotros estamos bien, no hemos recibido sanción y no la vamos a recibir. Que me parece peor aún el tema del ingeniero, porque Ocon, que no lo viera, tiene su pase, porque el coche es bastante complicado, desde el coche es bastante complicado de verlo, pero que su ingeniero no supiera que iba a recibir alguna sanción, que por lo menos se lo pudiera ver venir, tiene delito, porque acabó recibiendo 30 segundos de sanción. Es un momento muy curioso que ha desvelado Código F1, un programa de DAZN, de aquí de España. Os voy a poner ahora la radio también de Esteban Ocon, que bueno, que aún así se pueden encontrar también. Han sido los primeros en ponerlo, como estoy diciendo, y de verdad, es que no tiene desperdicio. Es Esteban Ocon cuando acaba la carrera, su ingeniero le dice: bueno, P12 acaba siendo 13 debido a todas las sanciones. Acaba siendo 13, ¿no? Si no recuerdo mal.
Pues no, estaba equivocado. Acabó siendo 14. Por esos 30 segundos que recibe sanción pasa del P12 a la P14. Su ingeniero dice que es P12, que no es la carrera que querían, no es el resultado que querían, no han conseguido completar la carrera que les hubiera gustado, acaba sin puntos, pero que bueno, que iba a haber todavía muchos problemas con esos límites de pista, que estarían atentos porque podría llegar a haber cambios. Y Ocon le dice, ahora os pongo las radio, ¿no? Pero Ocon le dice eso, bueno, nosotros no estamos en peligro, y le dice, no, tranquilo, nosotros no estamos en peligro, le dice su ingeniero. ¿Qué es lo que he dicho antes? Ocon todavía tiene pase, porque desde el coche es complicado verlo, por eso hemos visto a tantos pilotos además cometer tantas infracciones este fin de semana, por eso hemos visto a un Checo Pérez incluso al acabar el fin de semana dijo que se tuvo que levantar la cabeza de donde estaba el asiento, lo tuvo que levantar para intentar ver un poco más, porque es que no se veía la línea blanca, o sea que tiene un pase que Ocon no lo pudiera llegar a ver. Que podrías llegar a suponer, porque es que se sale hasta 10 veces. Pero bueno, ahora lo comento eso. Pero bueno, Ocon tiene un pase, pero que su ingeniero no lo viera, que tiene las onboards, que en teoría solo está mirando esa cámara, o alguna más, pero vamos, que se tiene que centrar sobre todo en su piloto, tiene bastante delito. Se llega a salir Esteban Ocon hasta 10 veces a lo largo de toda la carrera, lo que le supone al final 30 segundos. Le pusieron una sanción de 5, otra de 10, otra de 5 y otra de 10. 10 veces que se llega a salir, y en alguna vuelta se llega a salir tanto en la curva 9 como en la curva 10, que fueron las dos curvas que más quebraderos de cabeza dieron. Aún así también incluso se sale en otros lados del circuito. Así que os voy a poner la radio de Esteban Ocon. Okay, so finished up P12, not the result we wanted, but well done anyway. It was a very mixed race with an awful lot of penalties for track limits up and down the field. Yeah, not to us. We didn't get one. So no, we didn't. But yeah, well done to you for managing that well. Y por otro lado tenemos declaraciones de Pierre Gasly, el piloto francés, que así consiguió llegar a los puntos, no como su compañero de equipo, ha estado hablando al respecto sobre lo que supone ahora esta mejoría de McLaren, que también los veo muy catastróficos por las palabras que dicen, y veremos cómo rinde McLaren en otro tipo de circuitos. Hay que esperar, veremos cómo rinden. A Austria se les ha dado bien, veremos Silverstone, que es un circuito por características algo diferente. Entonces veremos cómo rinde McLaren en ese trazado, pero lo que comenta Pierre Gasly es que bueno, que esto no es nada bueno para ellos, y desde luego que no, ahora os explico por qué, pero que no es una buena señal, aunque admite que esta mejoría de McLaren les llega a motivar también en cierta medida, porque bueno, han visto que se pueden hacer bien las cosas y que ellos todavía van a traer mejoras, por lo tanto esperan conseguir dando ese paso adelante y ver qué les depara las próximas carreras. Eso lo llega a decir Pierre Gasly. Ahora os pongo el vídeo que tenemos sus declaraciones, pero desde luego que no es nada bueno para ellos porque, repito, veremos cómo va McLaren. McLaren ha habido carreras donde ha ido muy bien este año, luego donde ha ido muy mal. Veremos, porque a lo mejor pueden haber ido muy bien ahora y que su muy bien sea mejor aún, pero el peor pues sea más o menos donde estaban antes. Podríamos llegar a ver algo por el estilo. Independientemente, aunque empeoren un poco y no estén en esa zona alta, que a mí me encantaría verlos, ya lo he dicho en muchas ocasiones, aunque no estén en esa zona alta, desde luego que les ha salido un duro contrincante. Hasta ahora Alpine estaban en esa zona media, pero eran superiores en la zona media. Podía pasarles como por ejemplo a Ocon, que ha quedado por detrás de Pierre Gasly este fin de semana. Pues sí, les podía llegar a pasar, pero generalmente eran claramente superiores en la zona media en casi todos los tipos de circuito, y con esto estaban consiguiendo liderar el resto. Pero es que ahora mismo con McLaren, y McLaren no estaba lejos en puntos, pues si realmente consiguen dar un paso adelante, cuidado con McLaren en esa pelea contra Alpine. Os voy a poner las declaraciones de Pierre Gasly y seguimos con el siguiente tema. At the moment, we're just missing these 2-3 tenths to Fernando and the Mercedes that finished just ahead of us. So we gotta keep pushing, keep developing the package we got. McLaren was extremely fast this weekend, which is not really a good sign for us, but at the same time, it should motivate us and shows us that it's possible to make big gains. So. It's all in our hands, and I know we got upgrades planned on the next few races, so looking forward to see what it brings. En el siguiente tema tenemos que hablar ahora acerca de unas palabras que ha dado Lando Norris en la presentación del diseño cromado de McLaren para este Gran Premio de Gran Bretaña. Un diseño cromado que, bueno, ha dado bastante de qué hablar, porque es intentando homenajear a la época dorada de McLaren durante muchísimos años. Al final, antes del papá, ya llevaban ese cromado. Lo llegó a llevar Lewis Hamilton, donde ganó su primer título con McLaren. Luego lo llevó Fernando Alonso en la temporada 2007. Jenson Button en los años de McLaren también lo ha llegado a llevar. Kimi
Raikkonen, Mika Häkkinen, muchos pilotos han llevado ese diseño cromado e intentan homenajear ese diseño para este Gran Premio de Gran Bretaña. Lo tenéis en el vídeo anterior, todo el tema del diseño, todo lo que se sabe, por qué no es del todo cromado, y Lando Norris en esa presentación ha estado hablando al respecto sobre todas las sanciones que hubo y ha desvelado quién le avisó primero de todo lo que podía llegar a pasar, y este fue Fernando Alonso, porque le llamó personalmente por teléfono, le dijo lo primero, lo que ha dicho que le dijo lo primero por esa llamada fue estás pillado, y luego ya pues bueno, le empezaron a hablar y empezó a contarle todo al respecto sobre los límites de pista, lo que había llevado a Aston Martin, que estuviera atento a las redes sociales, que estuviera atento a las noticias, porque podía ser que llegase a ganar una posición. Fernando Alonso, que además en su conversación con su ingeniero cuando acaba la carrera ya empieza a hablar al decir que si estaban a menos de 10 segundos de Carlos Sainz, porque podía llegar a recibir el piloto madrileño sanción. También intentaron acabar a menos de 5 segundos de Norris por si acaso y lo consiguieron, pero Norris no recibió sanción. Por esa parte, por eso llamó a Norris, sabiendo que no iba a recibir sanción porque ya lo habían revisado por parte del equipo Aston Martin y diciéndole prácticamente que al final iba a ganar una posición más, la posición de Carlos Sainz. Así que eso es lo que ha dicho Lando Norris. Estas son las palabras que llegó a decir en esa rueda de prensa, en esa presentación del diseño, que dice: creo que Fernando me envió un mensaje de inmediato diciéndome pillado y luego me dijo que leyera lo que estaba pasando y quién estaba que iba a recibir penalizaciones. Así que ahí vemos esas palabras de Lando Norris avisándole ya al respecto sobre este tiempo. Lo dicho, pues al final Carlos Sainz recibió esa sanción de 10 segundos y consiguió un puesto más, que es bastante bueno para McLaren, 2 puntos más que consiguió Norris, 2 puntos más que consiguió McLaren. Muy buenas sensaciones por parte del equipo británico, que ya os digo, pues veremos cómo rinden en otro tipo de circuitos, veremos cómo rinden en Silverstone. El año pasado no rindieron mal en Silverstone, veremos esta temporada, veremos cómo consiguen rendir con estas mejoras. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre unas palabras que ha dicho Alexander Albon, el piloto anglo-tailandés, que quedó en muy buena posición, aunque quedó fuera de los puntos, pero volvieron a demostrar un buen resultado para el equipo Williams, quedando en ese 11º lugar, y sobre todo lo que ha dicho Alexander Albon es que cree que realmente han perdido una gran oportunidad, porque en este circuito se adaptaban bien y vienen circuitos en los que a lo mejor no se van a poder adaptar tan bien, porque al final lo que mejor tiene Williams es la velocidad punta. Entonces en Silverstone o en Hungaroring no van a poder rendir tan bien y a lo mejor no consiguen llegar a puntos, y Austria podría haber sido ese fin de semana donde los hubieran conseguido, pero que en sí está bastante contento y ya se empieza a enfocar en intentar hacer el mejor resultado posible en Gran Bretaña. Eso es lo que está diciendo Alexander Albon en pautas generales. Son bastante interesantes sus declaraciones, tenemos vídeo al respecto también, pero bueno, sobre todo lo que nos llega a comentar al principio, y os lo voy diciendo también porque es bastante pausado el vídeo, entonces os lo voy diciendo, aparte de estar en inglés, pero bueno, muchas de las declaraciones que traemos están en inglés. Lo que dice es, lo primero que hace es comentar que le gustó mucho la salida, que no llegó a ganar realmente posiciones, pero que le gustó mucho el momento de la salida, saliendo con neumáticos medios y teniendo batallas a su alrededor que estaba librando contra Red Bull, contra Checo Pérez, que salían posiciones bajas, o contra George Russell. Eso es lo primero que nos llega a decir, y luego nos comenta que le vino bastante mal el coche de seguridad virtual. No por el momento del coche de seguridad virtual, porque realmente le viene bien en sentido de que puede aprovechar y hacer su parada, que para poner neumáticos medios. Entonces no le viene mal en ese sentido, no le viene mal porque le perjudique esa virtual safety car, sino que le viene mal porque eso hace que salga detrás de Kevin Magnussen, y comenta que ese momento está bastante rato detrás de Kevin Magnussen, que Magnussen es un muy buen piloto para defenderse, lo llega a decir, y pues eso ya hizo que sobre todo destrozase esos neumáticos duros que llegó a poner en el segundo stint. Luego ya a final de carrera estaba rodando en 10º puesto y va a conseguir otro puntito más el piloto anglo-tailandés, pero ahí paró Lance Stroll, hicieron una parada extra y dice que ahí fue como sentirse en la película de Tiburón con la música de la película. ¿Por qué? Porque sentía que al final era una presa a la que iban a cazar, porque con neumáticos más nuevos, con un mejor compuesto de neumático, con un mejor monoplaza, dice que era una presa fácil, y efectivamente al final Lance Stroll consiguió esa 10ª posición, que luego para el piloto canadiense acabó siendo 9º debido a la penalización que recibió Gasly entre todas las penalizaciones que tuvo, y Albon quedó en un 10º lugar. Albon, que también recibió penalizaciones, pero tenía la suficiente ventaja por la parte trasera como para mantenerse en ese 11º puesto. Honestly, we had a great start and couldn't really use the start to find a position, to gain any positions. And then the first stint, I was quite fun. You know, I had the Red Bull around me, I had George behind me. Felt like I was in a good place, and then struggled a little bit on that first prime tire. We came out after the VSC within a lot of the guys who started on primes, and
to be fair, Kevin's good at defending, and he kept me behind longer than I should have been. So I destroyed my tyres a bit fighting him. Struggled a bit through that whole stint. And when I saw Stroll piss ahead, I knew, it's the Jaws music coming from behind, and yeah, he got me. Y más allá de ahí, que bueno, hemos visto que son unas declaraciones bastante pausadas. Las declaraciones duran más de 2 minutos, pero bueno, no os he puesto en la parte final porque si no hubiera sido bastante largo. Lo que ya llega a decir también en el momento final en las siguientes declaraciones es que deberían de haber intentado conseguir estos puntos este fin de semana. Hablan que esperan sobre todo... Por eso ya dice que se olvida de ver un buen resultado en Gran Bretaña o en Hungaroring, que son las 2 siguientes carreras. Por cierto, que en Gran Bretaña van a llevar un diseño especial Williams, ya lo hemos comentado, aunque todavía no ha sido publicado, pero van a llevar un diseño especial en honor a los 800 grandes premios que cumplen en Hungaroring. Los hubieran cumplido en Gran Bretaña de no ser por la cancelación de Emilia-Romagna, por lo tanto, ese es el motivo por el que de por sí iban a llevar ese nuevo diseño en Gran Bretaña, que es además su gran premio de casa, el gran premio de casa de Williams, no de Alex Albon, que bueno, que también, pero bueno, es el diseño especial de Williams en su gran premio de casa y justo iba a coincidir con esos 800 grandes premios, ya que igualmente no llegan, pero llegan a la siguiente carrera que estaría programado, lo van a llevar igualmente en Gran Bretaña y en Hungaroring van a llevar un pin con ese récord de 800 carreras. Así que no esperan ir bien en ninguna de esas 2 carreras con ese diseño especial, donde esperan ir bien es en Spa. Ya os hemos dicho que al final lo que mejor tiene Williams es la velocidad punta. Williams es un equipo que decidió primar. ¿Qué primamos? ¿Velocidad punta? ¿Qué intentamos mejorar? ¿Velocidad punta en ese factor o velocidad en curva? No podían hacer las 2 cosas, que bueno, se puede hacer, por supuesto, ¿no? Pero decidieron enfocarse en un aspecto y se enfocaron en esa velocidad punta. Prefirieron ganar el tiempo cuando estén con el pedal abajo. Eso hace que circuitos como, por ejemplo, Austria, pues vayan bien. Circuitos como Canadá rindieron muy bien. También hay bastantes rectas, entonces también puedes conseguir de esa forma tener un buen resultado. Albon consiguió puntos, por ejemplo, en el Gran Premio de Bahrein. También, obviamente, bastantes rectas. Gran Premio de Australia, Albon estaba rindiendo espectacularmente y es que hay hasta 4 zonas de DRS en ese Gran Premio. Grandes premios como, pues eso, Austria fueron bien, irán bien en grandes premios como Bélgica, con esa larguísima recta que tenemos en todo el primer sector, pese a que el segundo sector sea más revirado, el primer sector van a volar y en el tercero también. Entonces, ese aspecto, pues Williams irá bien. Obviamente no hace falta decir, ¿no?, que en el Gran Premio de Monza, en el Gran Premio de Italia, van a volar, ¿no? O sea, es decir, eso yo creo que está bastante claro. Entonces, que ya está fijándose en Spa, que ya al final pues dan por hecho que en Gran Bretaña y en Hungría no van a tener un mejor rendimiento, y también ha comentado al respecto sobre el progreso de Williams, el buen paso adelante que consiguieron dar con las mejoras en Canadá, que incluso ya no solo él, pero en este fin de semana que Logan Sargent, que es su compañero de equipo, también llevaba las mejoras, se ha demostrado que han conseguido dar ese paso adelante con un piloto estadounidense que le está costando bastante, pero que quedó en 13º puesto en este fin de semana. Así que esas son las palabras por parte de Alexander Albon. Tenemos 2 noticias y finalizamos. Tenemos que hablar un tema que, bueno, no lo hemos querido hablar, es un tema complicado, pero lo vamos a tratar de forma distinta porque son las palabras de Max Verstappen hablando al respecto sobre Spa-Francorchamps. Si no os habéis enterado qué es lo que ha pasado, bueno, pues este fin de semana se disputaba allí la Freca en el circuito de Spa-Francorchamps y en la subida del Radillon el piloto Dylan Van Hoff, pues bueno, tristemente falleció, 19 años que tenía y en ese momento falleció. Entonces ha estado mucha gente hablando, se hizo incluso un minuto de silencio en la Fórmula 1, incluso también en este fin de semana, y han estado hablando mucho acerca de la peligrosidad que tiene también el circuito de Spa en ciertos aspectos. Y ha habido gente, bueno, pues que le ha dado la razón, ha hablado Lance Stroll al respecto sobre que habría que hacer ciertos cambios. Ya se han hecho bastantes cambios en Spa, pero que tendrían que seguir haciendo ciertos cambios. Y bueno, pues es un tema complicado, es un tema que tampoco hemos querido tratar porque es un tema difícil de comentar y simplemente, y ya finalizamos, ya ha habido, pues eso, ha habido gente que está a favor de hacer ciertos cambios ahí, como digo, Lance Stroll, Lawrence Stroll también ha hablado al respecto, ha habido bastante gente que le ha dado la razón, ha habido bastantes periodistas, también ha habido en la otra parte de la moneda que vemos a un Max Verstappen diciendo que, bueno, que es peligroso, que hay que hacer ciertos cambios, pero que luego hay otros circuitos que son más peligrosos, que a lo mejor también viendo esto, la Fórmula 1 debería de, en cierta medida, pues
intentar que sea menos peligroso. Si él pone el ejemplo de Arabia Saudí, él pone sobre todo el ejemplo de ese primer sector, que es un sector donde se pasa con unos muros muy cerca a unas velocidades muy altas, que entonces, que bueno, pues pone el ejemplo también de más circuitos que habría que mirar. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que teníamos que comentar. De verdad que no quiero meterme mucho más al respecto sobre esto, así que ya vamos a tener el último tema que tenemos en este vídeo y os voy a poner ya las imágenes en pantalla porque este es Mick Schumacher subiéndose, probando el W02 de Michael Schumacher. Se va a poder subir al coche de su padre, el coche que tuvieron en la temporada 2011, y va a competir con él en el Festival de Goodwood. El Festival de Goodwood, por si lo queréis estar atentos, por si queréis ver, porque también va a estar Sebastian Vettel, con además una gran variedad de monoplazas. Va a ser entre el jueves 13 de julio, es decir, esta semana no, la siguiente, que además no hay Fórmula 1, podemos estar un poco más liberados y que lo veáis entre el jueves 13 de julio y domingo 16 de julio. Esos 3 días, esos 4 días va a estar el Festival de Goodwood, va a estar bastante interesante, va a estar Sebastian Vettel y va a estar Mick Schumacher. Sebastian Vettel con una gran variedad de monoplazas, como he dicho. Mick Schumacher va a estar con ese W2 de su padre en la temporada 2011, un monoplaza que por supuesto no es el mejor Mercedes ni que se recuerde ni nada, pero bueno, que además es bastante bonito por verle con uno más de los monoplazas de su padre, porque se ha subido a varios, le han dado la oportunidad de subirse a varios. Obviamente súper recordado en el homenaje de Ferrari de los 1000 grandes premios, que además coincidió en el Gran Premio de Mugello, se subió a uno de los Ferrari con el que ganó el título su padre, y ahora se subirá en este W2 con el que Michael Schumacher compitió en el segundo año que estuvo con Mercedes y el segundo año de esta etapa de Mercedes en la Fórmula 1. Así que bueno, esto ya ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de muchísimos temas y estaré encantado de saber vuestra opinión. Dar un like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.